Muy buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Miguel Andrés Guzmán Vargas, soy estudiante de la carrera Ciencia de la Información y la documentación, bibliotecología y archivística de octavo semestre. Entonces en esta ocasión vamos a dar solución o vamos a desarrollar la actividad número 2, teorías morales para la asignatura ética. Entonces bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Eduardo Riveros. Hago parte del programa CEPCA, Ciencias de la Información, Bibliotecología Archivística. En esta ocasión vamos a trabajar sobre las teorías morales en aplicación a un caso. Entonces, bienvenidos. Bien, Bueno, digamos ahora que vamos a hablar un más allá poco acerca de la teoría de- del utilitarismo, del tema de las ya que vacunas y esta demás, teoría, ese es el actuar de pues las ya que esta potencias teoría ética mundiales. Si sostiene que vemos, la moralidad de las las que diferentes sacaron acciones vacunas se deben basar en la con capacidad esta pandemia tanto para fueron maximizar el China, bienestar Estados general y o Unidos, colectivo y Rusia a su vez debe velar y por por supuesto minimizar los el europeos, sufrimiento ¿no? y o los Entonces, impactos negativos de algún en tipo de el, situación. como en Entonces, la catástrofe aplicando mundial esta en la que nos vimos teoría inmersos, al caso y la generado vacunación o masiva, relacionado pues para la claramente fue actividad un acerca del ensayo y error, COVID-19, ¿no? Muchas de las personas notamos que que nos se puede vacunamos revisar desde dos que hicimos diferentes parte perspectivas para argumentar, de este ya tema, que pues nos por una vacunamos parte, a cuenta y primero riesgo. se tomaría una Por eso decisión para nos utilizar a hacían las firmar diferentes personas que son toda mayores la de parte legal y 75 años demás. como Y desafortunadamente, pues ese es diversos el sujetos actuar de prueba de muchas para las vacunas, de las empresas iniciales, farmacéuticas, ¿no? y asimismo empezar a hacer Entonces pruebas. generan Pero una posibilidad o generan desde la perspectiva utilitarista se podría una considerar esto como vacuna una o una acción para pastilla o lograr demás, porque pues el digamos a bienestar partir general de de la eso sociedad, ya se podía pues el vivir bienestar de la con el tema sociedad en gran de cantidad, la pandemia, y ya pues que con podemos identificar vacunarse que o tomarse personas de una 75 pastilla años pues son o demás, una ¿no? población mucho menor Entonces o esta es la teoría reducida. utilitarista Pero a su también, máximo esplendor. por otro lado, o por la No, en otra este caso, perspectiva pues que les mencionaba, todas las personas de 75 años en podemos adelante, considerar la pero importancia de en tratar el a las caso real personas a fuimos todas de todos, manera ¿no? No justa y fuimos uno equitativa. o dos, sino fueron Entonces, en este todas sentido, las utilizar personas. una población Entonces vulnerable, es que son estas de personas analizar muy mayores de bien 75 años y como de sujetos de sentarse uno prueba, a observar se puede considerar un cómo es poco el actuar, injusto, ya que se cómo estarían utilizando todo es una sin su causa, ¿no? consentimiento para el Y caso si bien relacionado, porque estaban diciendo que únicamente las personas de nos 75 años en basamos pues adelante debían aplicarse en el dichas resumen que vacunas. hicimos Y pues sobre esto las es un teorías poco éticas, injusto y poco el ejemplo ético, que ya nosotros que pone tocamos en riesgo fue sobre la una donación de población que órganos. podríamos Se puede mencionar como salvar vidas, vulnerable. claramente. En este caso se pueden salvar vidas vacunándose, pero pues siempre Bien, hay unas ahora personas vamos a hablar un poco que acerca de la deben morir, teoría ¿no? del En el caso utilitarismo, del ya que utilitarismo. esta teoría, No es teoría ética sostiene no que es la moralidad desmeditarlo, ni mucho de las menos, diferentes pero que hay acciones que se analizarlo. deben basar Y en la claramente las capacidad consecuencias de tanto las para acciones. maximizar el Muchas de las bienestar personas de general y o 75 años en colectivo, adelante pueden y a morir. su vez debe velar Y por minimizar el desafortunadamente sufrimiento y o los ese es el impactos actuar negativos de algún tipo de de esta situación. teoría, ¿no? Entonces, Salvar vidas, aplicando esta pero teoría claramente al pueden caso existir generado unas o relacionado para la que actividad perezcan acerca en del el intento COVID-19, de ayudar a la humanidad. notamos que se No puede debería ser revisar así, desde dos pero diferentes desafortunadamente en el perspectivas tema para farmacéutico, argumentar, ya que no todas por las una parte, vacunas, no todas primero se las tomaría una pastillas decisión actúan para utilizar a las diferentes igual personas que son en mayores de cada uno 75 años de los como órganos o cada uno de los diversos cuerpos. Es un sujetos de despropósito prueba claramente que para usen las vacunas, a persona o nos usen para las a vacunas todos como iniciales, tal, y asimismo empezar a hacer pero pruebas. esa es la industria Pero farmacéutica. de Bueno, digamos que más allá de- del tema de las vacunas y demás, ese es el actuar de las potencias mundiales. Si vemos las que sacaron vacunas con esta pandemia fueron China, Estados Unidos, Rusia y por supuesto los europeos, ¿no? Entonces, en como en la catástrofe mundial en la que nos vimos inmersos,
y la vacunación masiva, pues claramente fue un ensayo y error, ¿no? Muchas de las personas que nos vacunamos o que hicimos parte de este tema, pues nos vacunamos a cuenta y riesgo. Por eso nos hacían firmar toda la parte legal y demás. Y desafortunadamente, pues ese es el actuar de muchas de, de las empresas farmacéuticas, ¿no? ¿No? Entonces generan una posibilidad o generan una, una vacuna, una pastilla o demás, porque pues digamos a partir de eso ya se podía vivir con el tema de la pandemia, pues con vacunarse o tomarse una pastilla o demás, ¿no? Entonces, esta es la teoría utilitarista a su máximo esplendor. No, en este caso fueron todas las personas de 75 años en adelante, pero en el caso real fuimos todos, ¿no? No fuimos uno o dos, sino fueron todas las personas. Entonces es de analizar muy bien y de sentarse uno a observar cómo es el actuar, cómo todo es una causa, ¿no? Y si bien nos, nos basamos pues en el resumen que hicimos sobre las teorías éticas, el ejemplo que nosotros tocamos fue sobre la donación de órganos. Se puede salvar vidas, claramente, en este caso se pueden salvar vidas vacunándose, pero pues siempre hay unas personas que, que deben morir, ¿no? En el caso del utilitarismo. No es no es desmilitarlo, ni mucho menos, pero que hay que analizarlo. Y claramente las consecuencias de las acciones. Muchas de las personas de los de 75 años en adelante pueden morir y desafortunadamente ese es el actuar de esta teoría, ¿no? Salvar vidas, pero claramente pueden existir unas que, que perezcan en el intento de ayudar a la humanidad. No debería ser así, pero desafortunadamente en el tema farmacéutico, no todas las vacunas, no todas las pastillas actúan eh, igual en cada uno de los órganos o cada uno de los cuerpos. Es un despropósito claramente que usen a personas o nos usen a, a todos como tal, pero esa es la industria farmacéutica como tal. Bien, ahora, la deontología es una de las teorías éticas que se centra en el cumplimiento de los diferentes deberes y las obligaciones morales. Básicamente y en resumidas cuentas, en esta perspectiva las diferentes acciones deben ser juzgadas en función de si cumplen o no con los diferentes principios y las diferentes normas éticas establecidas. Entonces, en este orden de ideas, para el caso planteado, considero que la teoría deontológica establece que para la decisión de utilizar a las personas mayores de 75 años como diferentes sujetos de prueba, sin su consentimiento, pues es moralmente incorrecto, ya que esto estaría violando uno de los principios de autonomía y de los derechos a la toma de decisiones de estas diferentes personas o de este grupo selectivo de edad en adelante. Además, tenemos que tener claro que en la teoría deontológica también nos está enfatizando la importancia de tratar a las personas como fines y no como un medio para lograr o para alcanzar este fin. Eh, Siendo así, pues en este sentido, o en este sentido para el caso, utilizar una población vulnerable o que nosotros consideramos como vulnerable, que son de 75 años en adelante, considerarlos como sujetos de prueba, ya que esta acción se convierte en un instrumento para que estas personas
pues sean como que los conejillos de indias para crear las diferentes vacunas sin respetar su dignidad y tener en cuenta sus derechos. Eh, y ya para finalizar en esta teoría, tenemos que destacar que la importancia de la justicia y la equidad en la toma de decisiones éticas para el caso pues no está establecida, entonces se podría considerar como injusto para esta población. Eh, ¿Ya? Bueno, digamos que en cuanto a los postulados que maneja esta teoría, la teoría deontológica del deber, concuerdo mucho con mi compañero Miguel, porque estamos dejando de lado o el ejercicio planteado está claramente dejando por sentado o desafortunadamente ignorado los deseos de las personas mayores de 75 años en cuanto a la vacunación. Eso está moralmente mal hecho porque los deja en una situación, eh, una encrucijada, por decirlo así, bastante incómoda porque no se va a ciencia cierta, no saben los efectos que pueda tener la vacuna, si van a llegar a tener alguna contraindicación o de raíz van a morir. Entonces, desafortunadamente, todas estas decisiones o todas estas arbitrariedades que en ocasiones se cometen en pro de los demás es desafortunadamente incorrecto a la luz de esta teoría, porque desafortunadamente no logran, no logran, ¿cómo decirlo? Tener una viabilidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero con la teoría anterior. Desafortunadamente este es el actuar de muchas farmacéuticas, no, esto es a título personal, pero desafortunadamente así lo es. Entonces, moralmente está mal, pero se debe hacer, ¿no? Es como el gran interrogante o el gran postulado que genera eh, primero la teoría utilitarista y en este caso, pues la teoría moral perdón, o del deber. Moralmente está mal hecho no tomarle el consentimiento a las personas que se van a vacunar, claramente, ¿no? Entonces, no porque sean mayores de 75 años y puedan salvar a un niño, valen menos. Todas las vidas valen mucho, en demasía para la sociedad como tal y no debemos, a la luz de este caso, desmeritar o ignorarlos en sus deseos, en sus decisiones y demás, ¿no? Entonces, trayéndolo a colación, fueron casos muy puntuales fueron casos muy puntuales en el hecho de que las personas se vacunaran sin saber el por qué, ¿no? Entonces, es bastante, es bastante incongruente el actuar de, de las farmacéuticas en pro del beneficio general. Bien, ahora hablando un poco acerca de la teoría de la virtud, la cual sugiere que pues la prudencia y la justicia deben ser consideradas al momento de tomar las diferentes decisiones éticas. Entonces, para el caso de las vacunas del COVID-19, eh, deberíamos ser un poco más prudentes al momento de esperar dichas vacunas, ya que estas deben ser rigurosamente probadas y no deberían ser administradas hasta el momento en el que sean seguras a una población en específica o a la población en general, lo cual sería más justo pues llevar a cabo diferentes pruebas en grupos de población más diversa
y no solamente en una población específica, pues en este rango de edad, como lo pudimos ver en el caso presentado. Entonces, para ampliar un poco la descripción, la situación descrita, en este caso, la decisión de poner a prueba estas vacunas en las personas mayores de 75 años es cuestionable totalmente, desde el punto de vista en el que se debe tener pues virtud y prudencia, ya que esto sería una decisión que podría ser vista como imprudente, tal cual como lo vivimos, eh, ya que pues las personas mayores tienen pues un poco más de riesgo al momento de sufrir complicaciones, o podría ser un poco más difícil de llevar pues la dosis administrada al momento en el que estamos sufriendo la pandemia, y pues esto podría causar diferentes complicaciones en la salud y llegar a la muerte. Entonces por eso mencionaba que pues esto debe ser un poco más justo, y pues también debemos tratar a las diferentes personas, sean niños, adultos, jóvenes, ancianos, de manera equitativa y justa, ya que como se mencionó anteriormente, para este caso pues considero que es totalmente injusto realizar como este tipo de pruebas en una población específica, que en este caso serían las personas mayores de 75 años. Y deberíamos, se debería haber administrado una vacuna que ya estuviera aprobada, ya que ya estuviera aprobada, y no esperar a ver qué pasó o qué pasaba con esta población a la que se administró, y esperar a ver pues las pruebas, esperar a ver los resultados, esperar a ver los efectos secundarios, eh, y pues esto se debió de manejar de mejor forma, y pues es totalmente injusto. Bueno, en cuanto a la teoría de la virtud, claramente nos deberíamos hacer la pregunta, ¿será que las personas que las personas mayores de 75 años, quieren ser objeto de estas pruebas? ¿No? O sea, digamos, eh, debemos hacernos debemos hacernos estas preguntas a la luz de este caso. Vuelvo y reitero, digamos, este caso es muy semejante y muy parecido a lo que sucedió con la pandemia. Entonces debemos ser un poco más críticos en el sentido de preguntarnos si obviarlos o ignorar sus decisiones es, es lo lógico y es lo correcto, ¿no? Entonces, esta ética nos ayuda a entender, a entender a los seres humanos virtuosos. No nos dan eh, reglas como tal específicas para resolver casos éticos, pero sí nos llevan a pensar más allá frente a casos muy puntuales como el que estamos viviendo o el que se nos planteó en este caso. Entonces es vivir desde la virtud, es vivir tras de la práctica de los valores, de la ética, de, de la honestidad, claramente. En ningún momento se les está diciendo a estas personas que pueden tener efectos secundarios, como vacúnense y ya, o sea, vacúnense y puede pasar, como puede que no, como puede que sí. Entonces es jugar como a- al ensayo jugar al ensayo del error con una vida humana, ¿no? Entonces tenemos cómo se usan las personas, lo que es correcto y lo que no es correcto desde la virtud. Todo esto encaminado pues por los postulados de Aristóteles y los demás griegos que hicieron parte de la virtud, ¿no? De la ética de la virtud. Entonces, más allá de eso, es preguntarnos, vuelvo y reitero, preguntarnos qué deseos tienen las personas, qué análisis hace
estas personas o qué piensan las personas mayores de 75 años y no ignorarlos, ¿no? O sea, vivir y tratar de entender sus postulados, sus preguntas, sus inquietudes y demás. No, no, ser honestos, de hecho, ser honestos con ellos, pero en muchas ocasiones, y no quiero ser eh, reiterativo con el tema, pero es lo que se ve con la industria farmacéutica. No, desafortunadamente, no son honestos, sino tomarse pasta. Muchas veces eso lo sobremedican, muchas veces cometen errores, son humanos claramente, pero más allá de eso es intentar vivir desde la virtud y pues en los postulados que generan, que se recalca claramente el carácter moral del sujeto, ¿no? Entonces, es decir, vuelvo y reitero, preguntar, analizar, discernir entre la población mayor de 75 años el, el tema de la vacuna. Bueno, no siendo más, de antemano, muchas gracias. Este fue el análisis que realizamos mi compañero Miguel y quien les habla. Y lo que resta es seguir en aprendizaje con temas de ética. Esperamos que haya sido lo, lo solicitado y que estén muy bien. Feliz tarde.